Muy buenos días con todos los que nos ven de diferentes regiones del Perú. Nos comunicamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Estamos hoy, miércoles 11 de diciembre del 2019, y el día de hoy tenemos el tema de desprendimiento de retina a cargo del doctor Renzo Céspedes Lanza, médico oftalmólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles a todos los que nos ven que pueden enviar cualquier pregunta o cualquier duda mediante el chat, ya que al final de la ponencia van a poder ser respondidas. Muy buenos días, doctor Renzo Céspedes. Es un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros y lo escuchamos atentamente. Excelente. Bueno, primero, bienvenidos a la jornada. El tema de hoy, si bien es casi exclusivamente oftalmológico, vamos a hacerlo algo más ameno. Voy a tomarme mis 20 minutos para la exposición. Quiero dar más tiempo a las preguntas, ya que este tema va a traer más preguntas, creo, que otra cosa. Tengo entendido de que la mayoría de colegas atienden el primer y segundo nivel de atención, así que vamos a enfocarnos a eso, ¿ya? Dentro del tema vamos a desarrollar todos estos acápites, un poco de patogénesis, oftalmoscopía, que básicamente es cómo ver el fondo de ojo, evaluación y manejo no como tratamiento, sino evaluación y manejo en cuanto a cómo enfrentarse a un paciente con sospecha de desprendimiento de retina, que es lo más importante creo que para ustedes, ¿no? Tengan en cuenta que la función del médico que se encuentra en el primer y segundo nivel de atención es identificar al sospechoso, hacer la referencia oportuna, porque un paciente con desprendimiento de retina tiene que tratarse lo más pronto posible, es una urgencia oftalmológica. Y bueno, ya nosotros nos encargamos ya de la parte de tratamiento, básicamente es quirúrgica, es quirúrgico, netamente quirúrgico. Un poco de examen de retina, sé que no lo hacen como nosotros en el ambiente oftalmológico, pero al menos tengan una idea de qué es lo que esperarían ver si hacen un examen de oftalmoscopía directa, que es lo que tienen creo en la mayoría de hospitales. Y vamos un poco a establecer el diagnóstico, pautas claras, sencillas, nada fuera del otro mundo, y algo ligeramente sobre el tratamiento. Acerca de la patogénesis, epidemiología y curso natural, hay que no deben olvidarse. Por ejemplo, ya lo han alguna vez escuchado, lo han estudiado, las categorías de un desprendimiento de retina son tres: el reumatógeno, el exudativo y el traccional. Ahora, no es tan difícil recordar las tres categorías. Por el mismo nombre, como ustedes lo pueden ver, un desprendimiento de retina reumatógeno, que deriva del griego resma, se refiere a rotura. Entonces, un paciente que tiene desprendimiento de retina reumatógeno, en la evaluación, ustedes van a encontrar una rotura, bueno, básicamente nosotros, pero uno espera que tenga el paciente una rotura en alguna parte de la retina, sobre todo en las partes superiores, y esa rotura sea la causante del desprendimiento de retina. Ya, en más del 90% de pacientes que tienen desprendimiento de retina de este tipo, vamos a encontrar una rotura. El exudativo, como su nombre lo indica, se debe a un proceso inflamatorio, tumoral, infeccioso, que provoca exudación. El líquido resultante de esta exudación desarrolla el desprendimiento de retina. O sea, no van a encontrar un agujero, no van a encontrar una rotura, ni un desgarro. Y el desprendimiento de retina traccional, así como su nombre lo dice, se debe a una tracción excesiva de la retina, ¿no? Entonces, las tres categorías son diferentes en su fisiopatología, pero traen como resultado la separación de la retina, o de la retina neurosensorial, del epitelio pigmentario, ¿no? Ese espacio que existe entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario de la retina, que es virtual, en estas tres categorías se hace patente, ¿no? De eso trata. Esta tabla, por ejemplo, resume las tres categorías de desprendimiento de retina. Podemos acá darle un poco más de tiempo, creo, lo demás lo vamos a hacer un poco más rápido. ¿Por qué? Esto sí lo van a ver en consulta, lo van a ver enfrentándose a sus pacientes día a día. La historia, por ejemplo. ¿Qué espera uno cuando evalúa un paciente en cada una de las categorías? Por ejemplo, un paciente que tenga o sospechen de desprendimiento de retina reumatógeno
Siempre hay que pensar si como antecedente el paciente es afáquico. ¿Qué significa eso? Que no tiene cristalino, o lo han operado de catarata y le han puesto un lente intraocular, que en ese caso sería pseudofáquico, que sea un paciente miope, que haya tenido antecedente de un trauma contuso, que el paciente comente que vea moscas volantes o tenga la visión de luces o como flashes, ellos mencionan, que tengan un defecto del campo visual. Muchas veces ellos lo refieren como una cortina que está poco a poco afectándole el campo visual, y que todas estas características que les comento, estos síntomas, sean progresivos, no que se detengan, sino que, digamos, empiece con un punto negro y que poco a poco vaya aumentando ese tamaño en el campo visual y al mismo tiempo el paciente vaya bajando su visión. Por lo demás, los pacientes en el resto del examen son sanos. O sea, básicamente vienen por la molestia oftalmológica. Ahora, en un paciente con sospecha de desprendimiento traccional, ¿en quiénes uno sospecha? Pacientes con diabetes, sobre todo diabetes mal controlada, de larga data, en pacientes que han tenido o tienen antecedentes de prematuridad, en pacientes con antecedentes de trauma penetrante, en pacientes con anemia falciforme y en pacientes con antecedentes de oclusiones venosas. Muchas veces el paciente se los va a comentar, o en otras pues es difícil saber si tuvo o no una oclusión venosa, ¿no? Y por último, el exudativo es un paciente que a veces debuta con el desprendimiento de retina y no saben la causa. Entonces ese paciente más va a venir aquejando una baja visión. Ustedes en el examen físico, si lo ven el ojo así de frente, no le van a ver nada, porque lo tienen que evaluar un examen de fondo de ojo, pero hay que tener en cuenta que la mayor o la principal forma de definir un paciente es si tiene un problema por lentes o si tiene un problema ya causado por una enfermedad de base, es hacerle la agudeza visual con una cartilla de Snellen, que creo que la tienen en todos los centros, y usar el agujero estenopeico, ¿no? Un paciente con una metropía, ¿no? Llámese un defecto de refracción, miopía, hipermetropía, astigmatismo de cualquier grado, cuando uno le hace leer la cartilla, ve mal, obviamente, pero cuando utilice el agujero estenopeico, que es un agujerito de 1 milímetro de tamaño por el cual le hacen ver al paciente, ese paciente que solo tuviese una ametropía, va a mejorar el paciente, empieza a leer todas las líneas y uno ya descarta que tenga una patología de fondo de base, ¿no? Sin embargo, si el paciente está viendo muy mal, le hacen leer con la cartilla y el agujero estenopeico y no mejora, entonces en ese paciente sí hay que sospechar que tenga una patología de base, de fondo. Puede no ser la retina, pero puede ser otra, pero ya tiene una patología, ¿no? A ese paciente sí o sí hay que referirlo, ¿no? Con más urgencia. Entonces hay otras características que, bueno, eso ya básicamente lo vemos durante el examen oftalmológico. Quizás lo más resaltante, lo que les comentaba, ¿no? Hay agujero en el reumatógeno, por eso lleva ese nombre, y a nosotros no. Algunos ejemplos, pueden ver ustedes en la última parte acá de la tabla, eso sí vale la pena mencionarlo. Por ejemplo, un reumatógeno definitivamente está acompañado de una ruptura de la retina. Un traccional, como les digo, va a ser un paciente diabético, sobre todo que ya tenga una retinopatía de tipo proliferativa, tenga antecedentes de retinopatía de prematuridad o sea un prematuro. Si hace un paciente, le traen a un bebé con antecedente de prematuridad, muchas veces la madre nota un punto blanco en el ojo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es otro tema, cuando seguro en algún momento nos invitarán a hablar de eso. Uno de los diagnósticos diferenciales de una leucocoria, pues, es un desprendimiento de retina. Entonces, ahí también hay que ser prácticos, el paciente hay que referirlo inmediatamente. Esta podría ser una opción. Hay otras, lógicamente. Toxocariasis es una enfermedad infecciosa que puede también estar asociada a desprendimiento de retina traccional, la anemia falciforme también. Muchas veces han visto pacientes con anemias falciformes y creo que, bueno, yo en mi momento nunca lo asocié a desprendimiento de retina, ¿no? Bueno, ténganlo en cuenta. O tracciones vítreas postraumáticas también, ¿no? Y los exudativos, como pueden ver, hay infinidad de causas. Todas las infecciosas que puedan afectar a la retina o coroides, todos
todas las neoplasias o malignidades que afectan a la retina o coroides, y todas las enfermedades inflamatorias que afectan a la retina y coroides, ¿no? Ahí tienen ejemplos: tumores metastásicos, uveitis, melanoma, enfermedad de Coats, el Bosco-Yanagi-Grada es una enfermedad inflamatoria también conocida por nosotros, retinoblastomas, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente eso tómenlo en cuenta, recuérdenlo, es importante. Ahora, esta es una imagen típica de un desprendimiento de retina reumatógeno comparado, por ejemplo, con uno traccional, para que noten una diferencia, ¿no? Esto amarillo que ustedes están viendo aquí, que estoy señalando, es la retina, ¿no? Igual que acá. Esto debiera estar pegado a esto rojo, o rosado, perdón, que viene a ser la coroides, como en la imagen de nuestra derecha. Entonces, en un desprendimiento de retina reumatógeno, aquí si pueden ver en esta zona, ha habido una ruptura, el líquido ha entrado a través de esa ruptura y ha provocado la separación de la retina del EPR. Acá esta línea rosada se sobreentiende que encima de esta hay un epitelio pigmentario y provoca el desprendimiento de retina, ¿no? A diferencia del traccional, en el que no hay un agujero, pero como pueden observar aquí, existe esta unión entre la retina y el vitrio. Esta coloración que ven aquí es la gelatina, el gel vitrio, que está muy adherido, tracciona tan fuerte que no logra separarse de la retina, pero sí provoca la separación de la retina del epitelio pigmentario, ¿no? Y provoca este desprendimiento, ¿no? Ya como un dato más, digamos, especial o específico, a diferencia de un desprendimiento de retina reumatógeno seroso, que forma una bolsa uniforme, convexa, aquí el desprendimiento de retina traccional va a provocar una bolsa, pero muchas veces cóncava, ¿no? Por la tracción que está provocando el desprendimiento. Bueno, eso, si alguna vez lo han escuchado, se refiere a esto, ¿no? Ahí pueden ver el desprendimiento de retina reumatógeno con esa característica convexa típica, y acá la característica cóncava del desprendimiento de retina traccional, ¿no? Ahora, hay que centrarnos básicamente en la exposición en el desprendimiento de retina reumatógeno, que es el mucho más frecuente que los demás, es el que casi a diario se refiere para verse, y es en el que nosotros tratamos inmediatamente, ¿no? A diferencia del seroso, sobre todo, el reumatógeno y el traccional se operan. Son pacientes que tenemos que operar para resolver el problema. En cambio, el paciente con desprendimiento de retina seroso no se opera. Es un paciente que se trata la patología de fondo, y tratando esa patología de fondo y controlándola, el desprendimiento cede, ¿no? Eso también hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Entonces el vitrio, y hablando un poco de patogénesis, como pueden ver en la imagen, es ese gel que normalmente en pacientes jóvenes es forme, y conforme avanzamos en la edad va liquefactándose. Es normal que el gel vitrio esté adherido a la retina, y también es normal que en algunas estructuras de la retina se adhiera más firmemente. Entonces, esa característica de adherencia firme en el desarrollo de esta liquefacción vítrea, y asociado a los movimientos generalmente de tipo diagonales o cíclicos o ciclotorsiones, va a provocar que traccione la retina, como pueden ver acá en la imagen, y como la adherencia es firme, no se va a separar de la retina como es normal. Vean acá en la imagen, acá se ha separado de la retina el vitrio. Eso el paciente muchas veces lo ve como una nubecita, lo ve como una araña, les mencionan, ¿no? Pero eso es cuando se separa sin dañar la retina. Pero en esas zonas donde está bien adherido, en vez de separarse de la retina, termina jalando la retina y provocando el desgarro, ¿no? Ese es el rol del vitrio que tiene para el desarrollo de los desprendimientos de retina de tipo reumatógenos, ¿no? Y la secuencia patológica usual es esa, la que les comentaba, ¿no? Liquefacción vítrea, el paciente hace un desprendimiento de vitrio posterior, que es este, pero en la zona de la adherencia hay una tracción fuerte que provoca un desgarro, el líquido pasa a través de ese desgarro y provoca el desprendimiento de retina, ¿no? Lógicamente este progresa.
Por eso el paciente primero ve la mancha, y luego ve la tela, y luego no ve. Y viene el paciente... Lo mejor de los casos es que venga viendo pues la mosca o viendo la mancha, ¿no? Que es el mejor momento para referirlo y es el mejor momento para tratarlo. Pero muchos de los pacientes que vemos ya vienen con un desprendimiento de retina total, ¿no? Los pacientes miopes, sobre todo las miopías patológicas, ¿qué quiere decir miopía patológica? Yo soy miope, pero mi miopía es de 2.5. Muchos de los pacientes tienen miopías así, o muchos quizás de los que están viendo la exposición en este momento usen lentes y tengan miopía. Patológica ya de los -6. Entonces, en esos pacientes sí hay que tener cuidado, ¿no? Los que tengan una medida menor pueden estar tranquilos, no es un factor de riesgo. Los pacientes con trauma quirúrgico, inflamación intraocular o algunas otras enfermedades adquiridas o congénitas pueden alterar el vitrio y acelerar este proceso de licuefacción y aumentar el riesgo de desarrollar un desgarro y un desprendimiento próximo, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta también en la historia. El desprendimiento de vitrio posterior es generalmente lo que la mayoría de médicos confunde y se asusta muchas veces y lo refiere al paciente creyendo que es un desgarro o un desprendimiento de retina. El desprendimiento de vitrio posterior es un desarrollo normal, es una evolución normal del vitrio en el tiempo, porque como les comentaba, este vitrio que es colágeno, agua, básicamente, sufre cambios con la edad y termina separándose, ¿no? Ya no está tan estable, empieza a desmoronarse, digámoslo así, y pierde esa adherencia hacia la retina y se desprende. Entonces, ¿qué es lo típico de un desprendimiento de vitrio y que no les debe hacer pensar en un desprendimiento de retina o en un desgarro? Que es lo que hay que diferenciar, ¿no? Espero que, al menos de esta exposición, diferenciemos un desprendimiento de vitrio, un desgarro de retina y un desprendimiento de retina. Entonces, en un desprendimiento de vitrio, el paciente casi siempre se va a quejar de dos cosas: de flotantes, miodesopsias, arañitas, medusitas, a veces veo un enmarañado, dice la palabra que el paciente elija. Solamente eso, y en ocasiones va a haber unas luces. Esas luces se refieren al momento en el que el vitrio está jalando la retina. La retina es un tejido nervioso especializado en fototransducción. Entonces, si ustedes, por algún motivo, tocan la retina, aplastan la retina, queman la retina, jalan la retina o cualquier estímulo que hagan en la retina, va a traducirse en luz. Entonces, por eso el paciente, cuando hay tracción, ve la luz. Entonces, pero solo esos dos. Acá no se altera el campo visual, acá no hay baja visión. Simplemente mosquita y luz ocasional, ¿ya? Entonces, esto es mucho más frecuente, ¿no? Como les digo, probablemente los que ven ahorita, en este momento están viendo la exposición, más del 50% están con su mosca ahí flotando. Esto no se opera, esto no se trata, salvo situaciones patológicas en las que el desprendimiento de vitrio es total, como pueden ver en este, y se va justo detrás del cristalino en la línea media, ¿no? y trae muchas molestias. Quizás en esos casos valga la pena tratarlo con cirugía, o actualmente se están desarrollando láseres especiales que disparan y destruyen al vitrio, lo eliminan sin necesidad de operarlo, ¿no? Esto no es necesario referirlo, ¿no? Entonces, a diferencia del desprendimiento de vitrio, tengan en cuenta que cuando hay una tracción, el paciente va a mencionar que ve más luces. Ve más luces, se queja de las luces más que de las mosquitas. Entonces, a ese paciente sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque esa tracción vítrea puede provocar una rotura. Y la rotura sí ya es la lesión que ya va a desarrollar un desprendimiento de retina posterior, ¿no? Más adelante. Ahora, también habrán escuchado en algún momento, o durante la exposición a mí habrán escuchado decir rotura, desgarro, agujero, que son términos en realidad distintos. En general, a cualquier agujero, desgarro o alteración del tejido de la retina se le llama rotura.
Y estas roturas las podemos categorizar así como vemos en la tabla, ¿no? Como desgarros, como agujeros o como diálisis. Las tres son roturas, pero cada una tiene un factor de riesgo o está asociado a una entidad diferente. Este dato también es importante, que hay un 5 a 7% de roturas retinianas en la población general, no es poco, pero muchas de estas roturas son agujeros, y los agujeros, por suerte, no están asociados a desprendimiento de retina. Ahora les explico por qué. Como pueden ver ahí en la tabla, los desgarros, a diferencia de los agujeros, tienen un componente traccional. O sea, hay una tracción del vítreo hacia la retina que jala la retina y provoca el desgarro. En cambio, el agujero, sea por la edad o por alguna patología de fondo, se debe a una respuesta de la degeneración o atrofia de una zona. Entonces se degenera, se atrofia y se forma un agujero. No hay tracción. Y por último, la diálisis, que se refiere básicamente a la desinserción de la retina de la hora serrata, que es ahí donde es su límite anterior. Esa desinserción se llama diálisis, ¿no? También está asociada a desprendimiento de retina, pero es mucho menos frecuente que un desgarro. El desgarro es el más frecuente. Ahora, dentro de los desgarros, también los pueden subclasificar. Los típicos desgarros en herradura, ¿no? Eso es lo que sí o sí lo asociamos a desgarro de desprendimiento de retina, y los menos frecuentes, que son los operculados. Ahorita los vamos a ver. Acá los vamos a ver. Antes de pasar esto, solo a manera de comentario, nosotros cuando evaluamos un paciente con desprendimiento de retina, como pueden ver acá en la imagen de su izquierda, muchas veces ya lo vemos en desprendimiento de retina y tenemos que buscar el desgarro. Para eso existen unas reglas, que son estas 4, que según la distribución del desprendimiento, como pueden ver en la imagen azul, más o menos existe esa probabilidad de que el desgarro esté ubicado en esa zona, ¿no? Aquí para desgarros superiores y los dos últimas para desprendimientos de retina inferiores, ¿no? Entonces no olviden esto, los desgarros asociados a tracción y los agujeros generalmente a un adelgazamiento gradual, a atrofia, ¿no? Eso es muy, muy importante. Este es lo típico, este es un desgarro típico. Se ve así en el fondo de ojo, ¿no? El flap, que es la parte de retina que se ha despegado, generalmente queda pegado a la parte anterior y da la apariencia de una lengua, ¿no? Una herradura, o una Y muchas veces. Y ven, esta flecha se refiere a que el epitelio pigmentario que está ahí abajo muchas veces es eliminado hacia el vítreo, ¿no? Y eso lo vemos también en la lámpara hendidura o el examen oftalmológico, y tiene un nombre, es el signo de Schaffer. Es cuando el epitelio pigmentario va al vítreo y uno lo ve durante el examen. Y esta es una imagen del mismo desgarro cuando la vemos en un corte sagital, ¿no? Acá se pierde la línea normal de la retina, ¿no? Este desgarro está asociado a desprendimiento de retina, ¿no? Y este es un desgarro operculado, ¿no? Entonces aquí la fuerza de tracción rompió la parte más débil de la adherencia y provocó este agujerito, ¿no? Pero como tiene un componente traccional, es un desgarro operculado, ¿no? Vamos a ver que es diferente a un agujero atrófico, en el que aquí no hay componente traccional, simplemente acá, esta es una foto real, vean que se forma un agujero, la retina que está acá tiene un color diferente, es una retina atrófica, y precisamente por esa atrofia, esa degeneración, la retina termina provocándose un agujero, ¿no? Esto es algo gradual, el paciente no tiene síntomas, muchas veces es asintomático, uno lo encuentra durante la exploración del examen, y no está asociado a desprendimiento de retina o desarrollo de desprendimiento de retina. Bueno, un poco más de lo mismo. Y las diálisis, esta es una imagen también muy, muy bonita de cómo se ve una diálisis. Esto no es un agujero. Cuando nosotros hacemos el examen de retina, ¿cómo sabemos si es un agujero o una diálisis? Es porque si yo sigo viendo un poco más abajo o más anterior, ya no veo retina. Entonces significa que mi retina, y aparte que tiene estas puntitas, llamemos así, que es cerrada en la hora serrata,
es típico de la hora hace rato. Entonces acá se ha desinsertado la retina y todo este espacio acá no hay retina, se ha ido hacia posterior, ¿no? En cambio, un desgarro, si fuera gigante, porque hay desgarros gigantes también, detrás de esta lesión debiera haber retina aún, ¿no? Y debiéramos ver la hora hace rato. Esa es la forma de diferenciarlo. Ahora, normalmente los desgarros de retina, en su mayoría, son superotemporales. ¿Ya? Ese es casi por una cuestión, casi por norma, ¿no? Entonces, el paciente va a tener el defecto visual abajo. Eso es típico también, ¿no? Recuerden que la lesión en la retina provoca alteraciones en el campo visual opuestas a donde están, ¿no? Las diálisis suelen ser inferotemporales y menos frecuente ya en un segundo lugar las superonasales para los desgarros reumatógenos, ¿no? Desprendimientos reumatógenos. Yo creo que epidemiología es un tema muy, muy interesante, les va a importar. Vamos a pasar esto más adelante, les explico en base a un metaanálisis muy, muy interesante. Este gráfico sí importa porque vean cómo se compromete la frecuencia relativa de los desprendimientos de retina con los años, ¿no? Los desprendimientos de retina traumáticos, por ejemplo, suceden en edades más jóvenes, ¿no? Y sobre todo en hombres, ¿no? Que generalmente están asociados al lugar de trabajo, a la actividad física que realizan, al contacto que generalmente suele ser mayor en hombres, por eso los desprendimientos de retina traumáticos se dan en jóvenes y sobre todo en hombres. Los pacientes miopes, ven este punto, también suelen ser jóvenes. Y la fibrasia retrolental, que es algo ya en niños, ¿no? Por eso la curva es diferente. Cuando vemos nosotros desprendimientos de retina, suelen ser pacientes jóvenes, ¿no? Entre 20 y 40 años. Y suelen ser miopes. Esto sí es interesante. Este es un autor, Wilkinson, que ha estudiado mucho sobre las lesiones que predisponen a los desprendimientos de retina y mucho la epidemiología de estas lesiones, sobre todo al desprendimiento de vitro posterior que hemos hablado y a los desgarros. Y da datos muy interesantes que vale la pena recordar. Por ejemplo, ¿cuál es la incidencia de desprendimientos de retina? Es 1 en 10.000 al año, ¿no? No es tan frecuente. 1 en 10.000 va a desarrollar un desprendimiento de retina. Otro punto interesante es de que la miopía es el factor de riesgo más importante. Miopía es de -6, les comento, no menores. Hay que tener en cuenta si son de -3 a -6, pero esto se refiere generalmente a miopías superiores a -6. Y ojo, si se han operado algunos de los presentes de una miopía alta, con un láser, por ejemplo, el láser solo le corrige el defecto refractivo, pero el ojo sigue siendo miope, sigue siendo un factor de riesgo. ¿Ya? Otro factor de riesgo importante, también tan importante como ser miope, es de que en el ojo contralateral haya tenido antecedentes de desprendimiento de retina. También es muy importante ese antecedente. Hay todo un tema sobre las lesiones predisponentes y las lesiones no predisponentes a desprendimiento de retina. Pero de todas ellas, la degeneración latiz, que es una degeneración vitreoretiniana, es la más representativa. En la población general, si agarramos a 100 pacientes, al menos 6 u 8 tienen degeneración latiz. Pero cuando nosotros vemos desgarros, desprendimientos de retina, un 30% tiene esta degeneración, ¿no? Eso también es un dato muy, muy interesante, que la mayoría de los desgarros son sintomáticos. A esos pacientes sí o sí, porque tienen un desgarro y pueden tener un desprendimiento de retina. Pero también hay desgarros de retina asintomáticos, ¿ya? Esto hay que tenerlo presente porque muchas veces no se tratan, solo hay que observarlos, pero la prevalencia es alta, ¿no? 6% de ojos, o sea, no es poco. Y la probabilidad de tener un DR
por un desgarro asintomático. O sea, yo tengo un desgarro asintomático en mi ojo derecho, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de tener un desprendimiento de retina en el ojo contralateral? Es menos del 0.5%. ¿Ya? Por eso a esos pacientes los podemos ver calmados, no es una urgencia. A veces, alguna vez las habrán escuchado, hay que poner láser, hay que poner el láser profiláctico. Yo no suelo ponerlo, porque como se dan cuenta, es menos del 0.5% la probabilidad en un periodo de 11 años, ¿no? No es necesario. Algunos lo hacen, bueno, depende ya del paciente también, ¿no? Pero miren cuál es la diferencia si es que no es un agujero solamente, sino hay un DR en el ojo contralateral. Entonces la diferencia ya sube, o la probabilidad sube de 0 hasta un 15%, ¿no? Entonces si un paciente tuviese un agujero retiniano en un ojo y en el otro un desprendimiento de retina, o tuvo un desprendimiento de retina, ahí sí hay que tener más cuidado, ¿no? Ahí sí probablemente sea prudente colocarle láser como profilaxis o darle tratamiento, ¿no? Bueno, esos datos ténganlos presentes al momento de ver un paciente con esos antecedentes. Vale la pena referirlo para que le den tratamiento como profilaxis, no como ya no para el desgarro o para el desprendimiento de retina. Ahora, este punto básicamente lo hacemos en el servicio, que es el examen de retina. Luego, nada más para que tengan una idea de cómo se hace. Siempre se hace bajo dilatación pupilar. Existen todo este repertorio de drogas que se utilizan. Nosotros utilizamos la tropicamida o la fenilefrina, ¿no? Atropina no, porque si uno instila atropina al ojo, normalmente el ojo le queda con una dilatación pupilar por semanas, ¿no? 1 o 2 semanas. Las otras no están disponibles, el ciclopentolato y las demás, pero sí la tropicamida, ¿no? Generalmente 4 o 6 horas después de instilar la gota, le queda la molestia al paciente y luego se le pasa, está bien, como si no hubiera pasado nada. Hay que tener en cuenta que uno puede inducir un glaucoma agudo durante una dilatación, por eso el paciente debe ser evaluado antes por oftalmología, ¿no? Sobre todo en pacientes con ángulos estrechos. Me refiero al ángulo que existe entre y el iris. Y las técnicas son muchas, ¿no? Lo que hacen en atención primaria es oftalmoscopía directa, o sea, tienen su oftalmoscopio directo y hacen esa maniobra típica de ingresar al ojo, acercarse y ver, ¿no? Lo malo de la oftalmoscopía directa no es muy útil para un desprendimiento de retina, ya que ustedes cuando ven a través de un oftalmoscopio directo, a lo mucho ven el nervio óptico y ven parte de la mácula, ¿no? Generalmente es una visión de 15 grados, nada más, no es mucho. Y los desgarros y los desprendimientos de retina afectan a la periferia de la retina, ¿no? Ya si tuviese un desprendimiento de retina ya consolidado, completo, que afecte a la zona macular, lo verían, ¿no? Solo en esa circunstancia. La mejor técnica para ver un desprendimiento de retina es la oftalmoscopía indirecta, porque nos permite movernos, hacer maniobras y ver la totalidad de la retina. Existen otros, mediante la lámpara hendidura, con lentes de contacto o lentes de aire, que no necesitan contacto con el ojo, y algunos sistemas de visualización digitalizados. Antes, cuando uno tomaba una foto, solo veían el nervio óptico y mácula. Ahora uno toma una foto y ve hasta la hora cerrada. Esto lo vamos a pasar. Son las lupas que utilizamos, por ejemplo, cuando hacemos oftalmoscopía de serie de lupas que nos dan un campo de visión, como pueden ver ahí, desde los 30 hasta los 90 grados, ¿no? Los más utilizados en el servicio tenemos la lupa de 20 y la panretinal, ¿no? Esas dos son las más frecuentemente utilizadas. Esto lo vamos a adelantar. Si tienen alguna duda me la hacen, la resuelvo. Y básicamente este es el instrumento, ¿no? Esto es como un casco que nosotros lo colocamos, como pueden ver en la imagen a su derecha, y con la lupa, a su través, mandamos la luz y vemos la imagen que se genera en la lupa formada del fondo de ojo, ¿no? Estas son las lupas más frecuentemente utilizadas. Esa es la técnica básicamente de evaluación. Ven ahí cómo la luz pasa a través de la lupa y vemos la imagen formada que corresponde. Esta es toda la retina y este círculo pequeño es lo que vemos con la lupa, ¿no? Y ya con el movimiento de la cabeza, con el movimiento del paciente, como podemos ver acá en la A, B y C, llegamos hasta la periferia más extrema, ¿no?
La ventaja de esta técnica es de que podemos hacer esto, que es la indentación escleral. Estos son los indentadores ya elaborados. O podemos usar también un hisopo, sobre todo rígido, que me permita aplastar el ojo. ¿Con qué fin? Acá pueden ver en esta imagen, yo estoy aplastando el ojo con el fin de que cuando vea a través de mi lupa, esta zona que estaba menos expuesta, la exponga, ¿no? La presento. Y ya veo de esa forma la retina más periférica. Esa es la técnica para hacer oftalmoscopía indirecta. La lámpara de hendidura, como les dije, también podemos utilizarla. También se puede ver el desprendimiento y muchas veces el desgarro. Yo prefiero usar la oftalmoscopía indirecta. Ahí me aseguro de que no se me escape nada. Porque a veces el paciente no viene con un desgarro, viene con 2 o 3 desgarros y hay que verlos. Quizás una de las desventajas de usar el oftalmoscopio indirecto es de que, como da mucho campo de visión, no da tanta magnificación. Así que si es un desgarro muy pequeñito, se puede pasar, ¿no? Puede pasarse desapercibido. Ahí recurriríamos a esto, a la lámpara de hendidura. Este es el examen en lámpara de hendidura, ¿no? Esta es la lámpara de hendidura que emite la luz y vemos a través de la lupa, que es una lupa más pequeña, el fondo del ojo, ¿no? Ahora, en la práctica clínica no lo solemos hacer a menudo, pero así en casos que requieren más estudio, un diagrama de colores que representa las distintas estructuras del fondo de ojo, sobre todo teniendo en cuenta el ecuador, la hora cerrada y los procesos ciliares como puntos de reparo. El diagrama es este, ¿no? Ahí cada una de estas líneas se corresponde con lo que les comento, ¿no? Y la idea es representar a la retina en el diagrama, ¿no? La retina que está a su lado izquierdo la representamos en el diagrama para ubicarnos dónde está el desgarro, el desprendimiento de retina, qué tanto de la retina ha comprometido, y cualquier colega que lo vea, pues le sea fácil identificarlo y definir un plan de trabajo, ¿no? Se utiliza colores para muchas veces dibujar, no es lo mismo dibujar un círculo, digamos, rojo y dibujar un círculo azul. Cuando queremos referirnos a un desprendimiento de retina, usamos el color azul. Generalmente el rojo lo usamos para hemorragias. Y llegamos a la parte, creo que más importante, que es esta, ¿no? Cómo enfrentarse a un paciente con sospecha de desprendimiento de retina, de desprendimiento de vítreo posterior o de un desgarro retiniano. Entonces, acá ya les traje un resumen de varios artículos con estadísticas que sí vale la pena recordar. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un paciente con desprendimiento de retina, ¿cuáles son los síntomas que ese paciente va a mencionarles? Básicamente estos 4, a diferencia de los otros, ¿no? Los flashes de luz o fotopsias, ¿no? Doctor, veo como si estarían sacando una foto ahí dentro de mi ojo, o veo una luz, un rayito. A eso se refiere la fotopsia. Los flotantes, que son las arañitas o miadesopsias que les he comentado ya antes, y los defectos del campo visual, que son esa sombra que aparece, esa tela que el paciente muchas veces dice, o esa cortina que en otras ocasiones refiere. Esos son los defectos del campo visual. Y son permanentes, o sea, no es que vea la mancha y al día siguiente desapareció la mancha, no. Ve la mancha, ve la tela, y al día siguiente está igual, más grande. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Son permanentes y progresivos los síntomas en un desprendimiento de retina. Y te afecta la agudeza visual. Si el desprendimiento de retina, digamos, es pequeño y está bien periférico, puede provocar solo un defecto del campo visual, pero el líquido poco a poco va disecando la retina hasta alcanzar la zona macular, y cuando alcanza la zona macular, ya el paciente nota el compromiso de su agudeza visual. Ahí hay que tener cuidado. Entonces, de eso se va a quejar el paciente, ¿no? ¿Y qué se va a considerar? Ya viene un paciente quejándose de alguno de estos síntomas. ¿Qué más tienen que considerar dentro de la anamnesis? La historia de trauma, como les comentaba, alguna enfermedad ocular, puede que lo hayan operado de catarata, ¿no? Alguna enfermedad sistémica, y
historia familiar, ¿no? Puede ser un paciente con miopía, sus padres son miopes, les ven que están utilizando unos lentes así gruesos, ¿no? Como que son evidentes, que mientras más grueso es el lente, ustedes ven el ojo más pequeño. Entonces, se van a dar cuenta en algún momento, o percátense ahora, cuando vean una persona con lentes, si ven a través del lente el ojo bien pequeñito, significa que ese lente tiene una graduación bien alta, ¿no? Ahora, ¿cómo diferencio yo estos síntomas de un desprendimiento de vitrio o un desgarro? Esto es interesante, ¿no? Por ejemplo, los flotantes de inicio súbito casi siempre están asociados, miren, un 95% de veces a un desprendimiento de vitrio posterior. No necesariamente un desgarro, pero en el 95% de casos a un desprendimiento de vitrio posterior, ¿no? Que eso es lo que les comentaba que provoca el desprendimiento de vitrio. Ahora, si tienen a un paciente con sintomatología, o sea, flotopsias, flotantes, ¿no? De inicio súbito, o sea, de ese 95% que tiene desprendimiento de vitrio posterior, 15% puede tener un desgarro. ¿Ya? 15% no es despreciable. ¿Ya? Ahora, de ese 15% que hemos visto, que tiene su desgarro, casi una tercera parte va a progresar a un desprendimiento de retina antes de su primera consulta, y de los restantes, o sea, de los otros 2/3, lo van a desarrollar en el tiempo si no son detectados a tiempo, ¿no? Entonces, normalmente un paciente con sintomatología o tiene un desgarro de retina sintomático, va a tener 1/3 de probabilidades de hacer un desprendimiento de retina en los 3 meses. ¿Y cómo yo detecto un desgarro sintomático? Con estos síntomas que les he mencionado, ¿no? Los flashes, los flotantes, y muchas veces ven ellos, doctor, veo unos puntitos negros. Sí, la semana pasada veía 2, ahora veo como 20. Ese paciente sí probablemente tenga un desgarro. Y ese paciente con desgarro sintomático tiene 1/3, o sea, 1/3 de ese grupo, en los 3 meses va a progresar un desprendimiento de retina, ¿no? O sea, es bastante. La idea es identificar, bueno, que ustedes identifiquen a ese paciente, ¿no? Ese paciente con flashes de luz, con flotantes, con puntitos negros que van progresando, o que incluso ya tengan un defecto del campo visual, porque ese paciente sí tiene mucho riesgo de desarrollar un desprendimiento de retina. Entonces, a ese paciente sí o sí hay que referirlo, ¿no? Es mejor referirlo cuando es un desgarro, porque el desgarro lo tratamos con láser focal, ¿no? Se rodea el desgarro con láser y ahí se controla nada más. Porque si evoluciona un desprendimiento de retina, ya la cirugía pues es completamente distinto, ¿no? El gasto para el paciente también es distinto. Muchas veces el seguro no cubre todo. Y obviamente la morbilidad asociada a una cirugía mayor es distinta también, ¿no? Entonces, y si compromete la mácula el desprendimiento de retina, las probabilidades de mejoría también se reducen. Entonces, ese es el momento ideal que se tiene que referir a un paciente, ¿no? Que tenga un desgarro sintomático. Entonces, en resumen, los ojos con desgarros traccionales agudos, 35% van a progresar a un desgarro, ¿no? Bastante. Entonces, creo que esta diapositiva es la más interesante, ya teniendo pues los antecedentes que les he comentado y entendiendo de qué hablamos. Lo interesante es determinar qué pacientes son los que tienen un desgarro traccional agudo, ¿no? Entonces, esto no lo olviden, esto es muy importante. Bueno, y ya lo último son las opciones quirúrgicas. O sea, ya llega para nosotros el paciente con desprendimiento de retina. ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos? Solo para conocimiento nada más. El cerclaje escleral, que esto era usado mucho más antes que ahora, consiste en colocar una banda a la retina. Puede ser una banda circunferencial, puede ser una porción pequeña solamente, que tiene como objetivo indentar a la retina de forma permanente, ¿no? Y de esa forma acerca el desgarro, el desprendimiento lo vuelve a pegar. De eso se trata, ¿no?
Es algo un poco más, toma más tiempo, genera mucho trauma porque uno tiene que separar músculos, es bastante complicado. Lo que se hace actualmente es una vitrectomía plana. Es la tendencia actual, casi ahora todo se opera con vitrectomía. El cerclaje escleral sí lo seguimos recomendando en pacientes jóvenes, ¿no? Si son 20, 30 años, ¿no? Porque las vitrectomías han demostrado que elevan la tasa de formación de cataratas, y si tenemos un paciente joven, disminuir ese riesgo es mejor, ¿no? Y por último, solo en casos puntuales, podemos hacer la retinopexia neumática, sobre todo en desgarros pequeños, únicos, y que están en la parte superior, ¿no? Cerca de la hora 12, arriba, en el centro. En que no se pone nada, simplemente se inyecta un gas y ese gas se expande, y como el gas tiene una tensión superficial bien alta, tapa el desgarro y esperamos un tiempo para que el mismo epitelio pigmentario absorba el líquido sobrante y pegue la retina otra vez, ¿no? En términos simples. Unas fotos de cómo sería la neumoretinopexia. ¿A qué me refiero? A lo que les comento, ¿no? Tengo un desgarro superior en A. Yo voy a inyectar el gas, como pueden ver. Muchas veces precedido a la inyección de gas, nosotros utilizamos crioterapia para provocar una adherencia al nivel del desgarro con la retina, ¿no? Y posterior a eso, se le inyecta el gas, como pueden ver hay una burbuja, y en la letra E pueden observar que la burbuja está tapando al desgarro. La crioterapia se encarga ya también por las fuerzas de adhesión, mantener ese desgarro sellado, y en el tiempo ese gas se absorbe, se elimina, y el ojo queda como un F, ¿no? Eso es solo así, es específico para desgarros únicos superiores, ¿no? Hay toda una indicación que no vamos a entrar en detalle, ¿no? Y el cerclaje es todo este proceso, como pueden ver, de pasos, que básicamente termina colocándosele un implante al ojo, ¿no? Un implante externo. La ventaja del primero, que es la neumoretinopexia, es que uno no entra al ojo, lo hace todo por fuera. En este también, solo que se tiene que hacer todo esto, miren, se tiene que hacer una peritomía conjuntival, o sea, se pela la conjuntiva del ojo, se individualizan los músculos, se separa, se ubica, depende del área también y del implante que se va a realizar, porque hay toda una técnica de selección del implante para cada paciente, ¿no? Se individualiza, ¿no? Muchas veces se tienen que retraer los músculos, moverlos. Ahí ya en la imagen de su derecha ven al desgarro, lo han identificado, le hacen el tratamiento con láser también o con crioterapia. La ventaja de la crioterapia es que se aplica por fuera y uno ya no tiene que entrar al ojo. Si aplicaran láser, tendrían que entrar dentro del ojo y haber hecho una vitrectomía. Así que no tiene mucho sentido colocar una banda si ya vas a entrar para poner láser con una vitrectomía. Mejor le haces una vitrectomía pura, ¿no? Por eso actualmente se prefieren las vitrectomías, ¿no? Ese es el efecto de la crioterapia, ¿no? Cómo congela el ojo y provoca adherencia a los costados del desgarro. Y bueno, estos son algunos ejemplos de qué elegir o qué implante elegir para diferentes tipos de desgarro, ¿no? Si son pequeños, únicos, generalmente se ponen implantes radiados nada más, ¿no? Pequeños que van a provocar esto en el desgarro, ¿no? Una indentación, se aplica el crío muchas veces, algunas veces el líquido se drena por fuera también de la retina y se recupera el paciente, ¿no? Cuando ya son más desgarros, como pueden ver acá hay 3 desgarros superiores o anteriores, ya se coloca toda una banda, ¿no? Ya no se coloca un desgarro radial pequeño, sino toda una banda, miren acá, que provoca este efecto, ¿no? Que agarre a todos los desgarros, ¿no? Y cuando ya son pacientes con desprendimientos totales o recidivantes, muchas veces se opta por una banda que es como un cinturón, ¿no? Es como que si se colocaran una correa al ojo y lo ahorcaran, ¿no? Esa indentación provoca cambios anatómicos que permiten que otra vez se reaplique la retina, ¿no? O le dan el tiempo necesario para que esta afrontación
provoque una replicación retiniana, ¿no? Y bueno, eso es básicamente las opciones quirúrgicas que tenemos. El tema de desprendimiento de retina trae a colación muchos otros temas que si tienen alguna duda de lo que he mencionado, pues que tenemos 10 minutos para las preguntas, creo que es lo más importante, ¿no? Ujú. Bien, muchísimas gracias, doctor Renzo Céspedes, por la presentación, por la información que nos ha brindado. Gracias también a todos nuestros participantes por su atención. Y gracias en general a todo el equipo de Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Nos preguntan, sí, tenemos unas preguntas, doctor. Nos dicen, Claro, claro. ¿cómo Sí, bueno, identificar clínicamente a un paciente con desprendimiento de retina en el primer nivel de atención? ya, esa diapositiva que les mostré de básicamente los síntomas, en el primer nivel de atención van a ser síntomas, sobre todo. Ujú. Y los síntomas más importantes son flashes de luz, miodesopsias o flotantes, o las arañitas, o como quieran llamar el paciente. Y que estas dos cosas, los flashes, estos dos síntomas, los flashes y las miodesopsias, o comprometan el campo visual, ¿no? Ya sea como una mancha, lo refiere el paciente, o como una tela, o bajen la visión del paciente, ¿no? Entonces, estas dos, miodesopsias y flashes, sumadas a baja visual o alteración del campo visual, ya los debe hacer sospechar en un desprendimiento de retina, sobre todo si es permanente y progresivo, ¿no? O sea, el paciente lo ven ahora y dice, hace una semana yo veía un pequeño, ahora la veo más grande, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Pues ese paciente ya muy, muy alta sospecha de que tenga o al menos un desgarro o ya un desprendimiento de retina que está progresando, ¿no? Mm. Bien, doctor, Porque va a muchas costarles hacer lesiones de fondo de ojo, ¿no? Entonces sí sé que claro. hay limitaciones. Bien, doctor, muchas gracias por responder la pregunta. ¿Alguna otra Nos duda? dicen, ¿perdón? ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra Sí, pregunta? ¿Alguna otra sí, pregunta? sí. Sí, doctor, nos preguntan también cuál es la primera medida frente a un paciente con desprendimiento de retina en el primer nivel de ¿Ya? atención también. Eso es muy importante. Y no lo he dicho. Ese paciente que ya sospechan, o en el mejor de los casos lo han visto o ya corroboraron que tenga un desprendimiento, debes recomendarle reposo absoluto. Reposo absoluto y que el paciente básicamente esté echado. Algunos recomiendan sin cabecera, dependiendo, eso va a depender de dónde está el desgarro, pero como no lo van a saber, simplemente que esté echado en reposo absoluto hasta que llegue pues a un centro donde puedan operarlo, ¿no? Ujú. Pero no se le receta ni gotas, ni algún tratamiento sistémico, no, reposo nada más, porque es quirúrgico, sí o sí es quirúrgico. Ok, ok, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también qué cuidados se deben tener en el traslado o referencia de un paciente con desprendimiento de retina y en cuánto debe ser el tiempo ideal en el que debe llegar a un médico oftalmólogo. Ya, no hay tanto problema en el transporte, Ujú, y si hablamos de problemas en transporte, hablaríamos de tiempos, que es lo más importante, que también es parte de la pregunta. ujú, Se ha demostrado que cuando uno opera un desprendimiento de retina dentro de los primeros 7 días, las tasas de éxito anatómico y funcional, o sea, anatómico se refiere a que la retina se vuelva a pegar y funcional se refiere a que el paciente vuelva a ver, son más del 90%. Son 98% para vitrectomías, 97% para los reclajes y cifras muy parecidas para las otras técnicas. Entonces, cuando es durante la primera semana, o sea, vean el tiempo, es corto. Los pacientes ya vienen con más tiempo. Sobre todo, si afecta la parte macular, ¿no? Ese también es pronóstico. Si el desprendimiento de retina afecta la parte macular, con mayor razón hay que entrar mucho antes. Actualmente, hace unos 2 meses o 3, en la Asociación Americana de Oftalmología, hay una publicación de que ya han hecho la diferencia entre tratar de estos pacientes que están dentro de los primeros 7 días, han demostrado de que ya hay diferencias si yo opero a ese paciente en el segundo y en el cuarto día, si tiene compromiso macular. Si yo lo opero en el segundo día, tiene mejor resultado si yo lo operase al cuarto día. O sea, para que vean el detalle, ¿no? Entonces, la recomendación es cirugía en los 7 días.
Y si tiene compromiso macular, lo más antes posible dentro de esos 7 días, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, en niños, ¿cuál es la principal causa de desprendimiento de retina? Bueno, en niños no es tan frecuente, por suerte, ¿no? Ujú. Y las causas generalmente son ya por antecedentes, pacientes que tienen antecedente de ROP, o sea, de retinopatía de la prematuridad, son pacientes que tienen alteraciones o disgenesias fibrolentales, ¿no? Que están asociados sobre todo, del vitrio hacia la retina, ¿no? Em, si fuesen en niños muy pequeños, como le digo, el punto a recordar es que se presentan como leucocoria, ¿no? Y quizás otra causa muy importante y que no hay que olvidar es la toxocariasis. En Perú, tanto la toxoplasmosis o toxocariasis o las enfermedades zoonóticas en general tienen una prevalencia muy alta. Entonces sí vale la pena considerarlos también dentro de los diferenciales, ¿no? Ujú. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Y tenemos una última pregunta. Nos dicen, ¿qué medicamentos tópicos o gotas están contraindicados en un paciente con desprendimiento de retina? Contraindicadas, no, realmente como se han dado cuenta dentro de la fisiopatología, el desprendimiento y el desgarro son formados básicamente por un componente físico de tracción. Las gotas, que generalmente tienen, como cualquier medicamento, una acción química, no causan casi problemas, ¿no? Quizás sí tengan que recordar que si van a dilatar a un paciente y no han descartado que el paciente tiene un ángulo estrecho, podrían provocar un glaucoma agudo, ¿no? Eso sí hay que tener en cuenta. A veces, antes, cuando se utilizaba pilocarpina en pacientes con estas crisis agudas de glaucoma, provocaban que el diafragma irido-lenticular, o sea, el cristalino, el iris, se vayan hacia adelante, y ese movimiento muchas veces estaba asociado a tracción vitreomacular y provocaban desgarros. Pero eso era hace ya un tiempo, eso ha cambiado, ¿no? Ya no es tanto así, ya no usamos tampoco mucho esa pilocarpina, ¿no? Pero sí está, sí ha habido reportes, ¿no? Ujú. Bien, doctor, muchas gracias por responder todas estas preguntas. ¿Tiene alguna recomendación final para todos los que nos están viendo sobre este tema? Claro, lo que hice mucho hincapié es esa parte sintomatológica. Seguro que sus colegas, seguro que sus vecinos, sus amigos, en algún momento les ha preguntado, oye, tengo una arañita, oye, veo puntos negros. Entonces, diferenciar, solo ver puntos negros, probablemente sea un desprendimiento de vitro posterior, que es parte de la evolución normal de un paciente. Cuando ya hay flashes, ya sospecho de un probable desgarro, y si empiezan los problemas de campo visual o baja visual, ya pienso en un desprendimiento de retina, ¿no? Entonces, creo que esa es la enseñanza de hoy, ¿no? No toda arañita es un desprendimiento de retina, tiene que tener otros síntomas, ¿no? Entonces, eso sobre todo identifiquen, refiéranlo pronto. Yo sé que también hay falencias en referencia. Ideal sería que el paciente, pues, diagnosticado con una sospecha de desgarro llegue, pues, en menos de una semana para poder tener un buen pronóstico visual y anatómico, pero de todas maneras traten de hacerlo, pues, lo más pronto posible, ¿no? Si fuera el caso. Bueno, Ujú. gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor Renzo Céspedes, médico oftalmólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ha sido un gusto tenerlo hoy día hoy con nosotros y nos vemos en una siguiente Igualmente. telecapacitación. Gracias. Ya, cuídense, que les vaya bien. Chao.